Parece que va a ser hora de almuerzo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ante el Señor una vez más. Estamos ante Él y nuestra respuesta de estar ante el Espíritu puro del Dios invisible es hacer lo que Él dice que hacen los que creen que Él es. Los que se acercan a Dios creen que le hay. Y quiero que lo hagamos de nuevo, orando como una manifestación de nuestra fe, que Él está aquí. Oremos. Padre, de nuevo, nuestro clamor del corazón es alabarte, porque nos alimentas, porque tienes cuidado de nosotros, porque no dejaste que el pecado nos venciera y que el deseo de la carne se impusieran sobre el tu espíritu. No dejaste que nuestros deseos carnales fueran en pos de los ídolos y de la impiedad, sino que, Padre, nos diste nos diste el deseo de estar aquí. Gracias, Señor. Los que perdemos al no hacer tu voluntad ni congregarnos, somos nosotros los que perdemos, pero gracias porque no nos abandonaste y nos entregaste a nuestros caprichos y deseos egoístas. Gracias por juntarnos hoy aquí, Padre, para nutrirnos, para alimentarnos, para ocuparte de nuestro ser, puesto que el cuerpo come pan, pero morirá, nuestra alma necesita de tu pan, y nuestra alma no morirá eternamente. Te damos gracias, Señor, de Él ya hemos comido, de Él ya hemos bebido, y ahora que Él es nuestro alimento, Señor, abastece nuestra alma y nuestro ser, nuestra mente y corazón con tus pensamientos, nútrenos con tus pensamientos, toma nuestros corazones y llénalo de tus deseos y del conocimiento de tu voluntad para dar mucho fruto. Frutos de justicia, frutos de obediencia, frutos, oh Señor, de fe, frutos espirituales. Señor, abre nuestro corazón para ver lo maravilloso que es tu mente y enséñanos a entenderte. Enséñanos a encontrar en tu palabra la verdad de todo. Todo lo que tenemos que saber respecto a tu reino y a tu justicia, lo buscamos en ti. Y todas las demás cosas necesarias para nuestra subsistencia, tú las vas a añadir conforme a tu fidelidad. Oh Dios, sujeta nuestro espíritu a tu Santo Espíritu. Cautiva nuestros pensamientos para que caigamos rendidos a tus pensamientos. Derriba nuestras fortalezas mentales, derriba nuestras fortalezas carnales y enséñanos, Señor, a ver cómo tú eres el ganador, el triunfador, el soberano, el dueño y Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a verlo y ayúdanos a gozarnos de que tú eres dueño de todos nosotros. Háblanos, oh Señor, con palabras audibles, tu palabra escrita. Haz que lo escrito salga como palabra viviente y atraviese nuestros corazones, Señor. Y nos puedas dar lo que hoy preparaste para nosotros y lo podamos recibir con tanta gratitud, fascinación, que lo querramos vivir y transmitir a otros, que lo querramos, Señor, experimentar en nosotros. Haznos ver a Cristo, Señor, en el lugar que Él ocupa. Haznos percibir su presencia entre nosotros aquí. Que con cánticos, oraciones y aprendizaje
toda nuestra devoción a Cristo nuestro Señor. Por Él, Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos, diciendo todos juntos, amén y amén. Muy bien, amados, para un cristiano genuino, y ahora tenemos que decir eso, imagínense, ahora tenemos que agregar ese adjetivo, genuino. No debería ser así, o sea, uno no debería utilizar adjetivos donde no fuese necesario, pero ya se nos exige. Siempre ha sido necesario poder calificar para distinguir algo. Cada vez que hay algo genuino, casi siempre va a salir una imitación, algo falso. Desde el primer siglo los creyentes tuvieron que utilizar un lenguaje también así. Falsos creyentes, decían, falsos hermanos. Bueno, lo que yo quiero decir, a lo que yo quiero referirme para este momento es que para todo cristiano genuino, la búsqueda de una iglesia cristiana es sumamente importante. Quizás igual o mayor que buscar la pareja precisa para el matrimonio. O quizás mayor a buscar el mejor empleo. O quizás igual o mayor que buscar el negocio más rentable. O quizás igual o mejor que buscar el centro educativo de la más alta reputación para sus hijos. O quizás o mejor que buscar la casa de sus sueños, el lugar de sus sueños donde vivir y envejecer, etcétera. Como sea, hermanos, lo cierto es que cuando se trata de buscar una iglesia, lo que comúnmente sucede es que no se busca una iglesia teniendo espirituales revelados por Dios en su palabra, sino que la mayor parte de las personas lo que hacen cuando buscan una iglesia es que dejan que la fuerza, el deseo, la fuerza de voluntad y el deseo humano prevalezcan con criterios materialistas, criterios humanistas, criterios egoístas, criterios caprichosos, que solo conducen al error en la toma de decisiones. Porque con criterios de esa clase, que no son espirituales, bíblicos, revelados por Dios en su palabra, con ese tipo de criterios no se da valor a lo que realmente debe tomarse valor. Y lo que sucede es que se le da valor a las apariencias y por lo tanto somos fáciles de accionar por lo exterior. Y no es lo que debe suceder con los cristianos genuinos. No es lo que debe suceder con nosotros. Debemos tener el conocimiento bíblico y la sabiduría divina para saber identificar lo que es más importante al buscar una iglesia, al escoger una iglesia, al pertenecer a una iglesia cristiana, para no solamente ser parte de ella, sino para comprometernos con esa iglesia. Lo peligroso es que al faltar los criterios correctos, las personas encuentran grupos organizados de personas que se presentan como iglesia cristiana, pero en su esencia no son iglesia cristiana. Simplemente encuentran grupos organizados de personas que son exactamente, en esencia, son exactamente como ellos son, como los buscadores. Las iglesias no cristianas, pasar por cristianas, conocen precisamente lo que las personas buscan, hasta hacen encuestas, ven en las personas y hacen uso de el mercadeo y hacen uso de toda técnica humana para poder entonces venderle a las personas buscadores de iglesias lo que esas personas buscadores de iglesias les gusta, quieren encontrar, lo que les atrae. Entonces son grupos organizados, egoístas, para satisfacer buscadores egoístas. Y esos buscadores egoístas terminan encontrando en ese grupo organizado con líderes de iglesia, terminan encontrando líderes caprichosos, manipuladores, abusivos,
Pero al final, amados, es lo que ellos andaban buscando, es lo que querían. De allí, de una mala toma de decisión, pueden venir graves, destructivas y dañinas consecuencias, incluso eternas. Así que, amados, es muy importante lo que el Señor nos está enseñando a través del relato escrito por el doctor Lucas en el libro de los Hechos. Tan importante que no importa las semanas que nos tomemos, ¿verdad? Siempre y cuando encontremos y entendamos lo que Dios nos dice. Es tan importante. Lucas nos ha venido contando que la iglesia cristiana es más impresionante cuando se conoce su genética divina. La iglesia cristiana es más impresionante cuando se conoce su ADN cristiano, cuando se conoce su verdadero corazón, su verdadero interior. Eso hace que la iglesia sea impresionante. Su verdadero diseño y diseñador hará de la iglesia que tengas un concepto congruente con lo que la iglesia es. Y por lo tanto, un cristiano auténtico no puede vivir fuera de la iglesia. No puede estar lejos de ser un cristiano sin iglesia. La verdadera medida de la autenticidad de la iglesia cristiana se encuentra en saber reconocer quién está detrás de esta nueva creación espiritual llamada Iglesia de Cristo. Según Lucas, en su libro, en el que hemos estado las últimas semanas, Hechos, según él, en este libro dedicado al discípulo de Cristo, cuyo nombre es, ¿cuál es, hermanos? Teófilo, de acuerdo a Lucas capítulo 1, verso 3. Y Hechos es una continuidad, el tomo que le continúa al primero, que es el Evangelio de Lucas. Según él, la iglesia procede de Cristo, se origina en Cristo, crece por medio de Cristo y se preserva por Jesucristo. Según Lucas, la iglesia es y hace lo que el Señor quiere que sea y haga. Es el Señor quien está adentro y es el Señor quien está alrededor de la iglesia. Él está adentro porque es su cuerpo y está detrás de cada iglesia local que le representa en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, amados, nuestra buena, estable, fuerte y sólida edificación espiritual depende de que seamos edificados por Cristo mismo, el Señor de la iglesia. Pero ¿cómo podemos saber que nosotros, una iglesia pequeña, una congregación como la nuestra, reunida el domingo por la tarde, no en la mañana, ¿verdad? Como hacemos, pero reunida hoy por la tarde, ¿cómo podemos saber que nosotros aquí y distinguir a otros allá son una estable, fuerte y sólida edificación espiritual de Jesucristo? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, queremos tener las respuestas. Y una respuesta no es tan fácil de construir teniendo un relato con tantos elementos ahí contados, narrados. Sin embargo, estamos obteniendo respuesta a esta inquietud en el pasaje que estamos considerando en Hechos capítulo 2, donde se nos relata la obra del Señor Jesús a través del Espíritu de Dios en la vida de aquellos primeros discípulos cristianos que conformaron la iglesia que Cristo había prometido edificar a sus apóstoles. Lucas nos cuenta que el pecador es convertido en cristiano. Y también nos cuenta qué es lo que hace un cristiano luego de que ha sido convertido y salvado. Y una de las cosas que Lucas nos muestra es sencillo. ¿Qué es lo que sucede con un pecador salvado? ¿Qué es? Bueno, entre muchas cosas, una de ellas, de las que Lucas aquí resalta en el pasaje que estamos considerando, es que lo que sucede es que ese pecador es ser un cristiano con iglesia. Eso es lo que sucede. Viene a ser un cristiano
con iglesia o dentro de la iglesia o de la iglesia. Así que, amados, de eso se trata lo que estamos aprendiendo en este relato de Hechos capítulo 2. Abran por favor entonces sus Biblias justamente en ese pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 es la sección en la que nos encontramos extrayendo respuestas a nuestras inquietudes, y allí es donde surge el mensaje que el Señor nos ha estado entregando en estas últimas semanas, que yo he titulado Siendo edificados por el Señor de la Iglesia, y esta es nuestra 17ª ocasión. 17 veces en este pasaje. A mí me encanta eso, hacerlo, porque el pasaje se convierte en algo de memoria. O sea, usted podrá, mire, si ustedes, hermanos, son de los cristianos que les gusta saber lo que la palabra de Dios significa, pues esta es la mejor manera de hacerlo. Es estar estudiando, excavando. Muy bien, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él añadía a los salvados. ¿Quién? El mismo Señor los añadía. Es contundente que para Lucas lo que Teófilo debe tener muy en claro es que la salvación no solamente es obra de Jesús, la iglesia también lo es. Mi salvación no solamente está en manos del Señor, la iglesia también lo está. Él es el que añadía y sigue haciéndolo. Y ya como hemos leído, y de lo que ya sabemos entonces, de acuerdo a lo que aquí Lucas nos ha dicho, el Señor es el que salva, el Señor es el que edifica su iglesia, y esto es lo que todo discípulo cristiano, desde Teófilo hasta nuestros días, debemos conocer bien para ser un discípulo de Cristo, instruido en la verdad, con discernimiento espiritual. En aquella época, en la época de Teófilo, cuando iniciaba el cristianismo, ya existían grupos organizados de falsos cristianos. Así que Teófilo necesitaba tener un diseño claro, las características claras, necesitaba tener discernimiento, debía saber realmente qué es una iglesia cristiana edificada por Cristo, qué va a encontrar, qué sucede y cómo se va a involucrar él ahí. Él tenía que estar seguro de cómo encontrarse viviendo su vida, su nueva vida espiritual, con un organismo espiritual auténtico, experimentar todo lo que les pase en un nuevo ser, en un mundo de engaño, de mentira, en un mundo errado, en un mundo hostil a Cristo y al cristianismo, a sus discípulos. Entonces, eso es realmente lo que vale la pena destacar aquí. Bueno, y dijimos que en esa sección lo que estamos aprendiendo en ese pasaje bíblico es que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir esto que simplemente nos estamos informando con respecto a lo que Jesús es con la iglesia y la iglesia es en relación con Jesús, y esto no tiene nada que ver con nosotros, es decir, no hay ninguna responsabilidad nuestra, no. Una vez que entendamos y aprendamos eso en nuestro pasaje bíblico, nosotros tenemos que también, como cristianos, nuestro papel como cristianos, ¿cuál debería ser ante la edificación perfecta de Jesucristo?
Debemos comprometernos a ser cristianos que colaboran edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Debemos comenzar a tener un mayor grado de compromiso con nuestro cuerpo local y no ser como ese refrán, ¿no?, que solemos decir y que ocurre frecuentemente en el hogar y en otros, hasta ese refrán, como suelen suceder los refranes o los dichos que son de casi aplicación universal. Este dicho se aplica en la familia, en los negocios, en los equipos, etcétera, que dice candil de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que comenzar primero a expresar compromiso con nuestro cuerpo local antes de mostrar compromiso con los mismos que son cristianos o iglesias que son cristianas, aparte de nosotros. Lo que aprendemos en este pasaje nos debe estar llevando a cada uno a cumplir con este compromiso de colaborar edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Y yo creo que la manera de comprometernos, amados, es teniendo ¿cómo se llama?, una reacción, un reflejo, digamos mejor así, un reflejo de lo que vamos entendiendo. Cuando digo un reflejo, es que el reflejo es una reacción prácticamente casi automática ante un toque, ¿verdad? Ante un estímulo, ¿verdad, hermanos? Ese es un reflejo, ¿no? Y creo que todo lo que hemos venido aprendiendo de forma analítica, reflexiva, y todas las acciones que han venido a surgir a lo largo de este tiempo son los estímulos, y ya deberíamos estar viendo reflejos en nosotros, hermano. Reflejos de que somos una iglesia edificada por Cristo. Pero para lograr eso, por supuesto, necesitamos conocer los componentes de la iglesia edificada por Cristo que la distinguen de una que no es, y entonces nosotros hemos reconocido en este pasaje, leído 4 componentes extraordinarios que tiene una iglesia edificada por Cristo. Así es como se ve una iglesia edificada por Cristo. ¿Cómo, hermanos? Bueno, reconocemos y hemos dicho que, en primer lugar, tiene fundamento sólido, versículo 41, los que recibieron su palabra. Número 2, tienen la membresía genuina, versículo 41. Esos mismos que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. En tercer lugar, el notar a una iglesia edificada por Cristo es que tiene las actividades vitales. En otras palabras, es una iglesia con personas realmente comprometidas con el aprendizaje bíblico. Dijimos, como vemos en el versículo 42, son discípulos, o sea, ¿qué hace un discípulo? Es un alumno, es un estudiante, y él tiene como materia de estudio permanentemente, a pesar de las adversidades, circunstancias y dificultades, la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y finalmente estamos en el cuarto componente extraordinario. Una iglesia edificada por Cristo tiene, ¿qué cosa, hermanos? El testimonio impactante, versículo 43 al 47, y nos encontramos justo en esta última parte. Estamos comprendiendo este último componente extraordinario. Y ya dijimos en el versículo 43 que al leer y notar en el texto, el doctor Lucas cuenta que lo que narra lo sucedido en el versículo 43 al 47, dice él que es el resultado lógico y relacionado directamente con lo que él ha venido relatando. Cuando él dice, y sobrevino temor y todo lo demás, todo esto sucedió y vino a acontecer producto o resultado de estas actividades, como resultado de este fundamento, como resultado de esta membresía, como resultado de estas actividades vitales. ¿Qué se puede esperar? Un testimonio impactante, dice él. Un testimonio impactante. Y nos damos cuenta que todo lo que sucede en la iglesia edificada por Cristo es la obra sobrenatural del Señor, y todo lo que resulta es la obra sobrenatural del Señor. Este es un testimonio de un grupo de personas salvadas divinamente, unidas divinamente, transformadas divinamente, y es así como debe ser también con nosotros. Así que nos encontramos aquí entendiendo este último componente, poniendo la atención a los diferentes aspectos que sobresalen a lo que es un testimonio impactante de una iglesia edificada por Cristo. Y yo les dije a ustedes, miren, entre el versículo 43 al 47
vamos a reconocer, vamos a aprender cómo se manifiesta ese testimonio. O sea, cuando alguien diga, uy, tenemos un testimonio impactante, ajá, decime, ¿a qué te refieres? Y entonces uno comienza a ver, el testimonio impactante no es asunto de un decir, es un ver. ¿Y qué es lo que se manifiesta en el testimonio impactante de acuerdo a lo que vemos en este pasaje? Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Se dan cuenta que todo esto son asuntos que se ven? El testimonio impactante no es el testimonio oral. Y no quiere decir que no tenían un testimonio oral, es decir, que no es que no podían, que con su hablar no podían ellos manifestar que eran cristianos auténticos, pero simplemente su testimonio oral era congruente con su testimonio visual. Lo que ellos manifestaban visualmente es lo que hacía que se viera el testimonio impactante. A menudo nosotros no vemos estas cosas o no ponemos atención a estas cosas. Frecuentemente somos personas que fácilmente somos impresionados con ver cosas que son, hermano, son cosas secundarias, cosas, a veces nos impresionan fácilmente porque vemos cosas de fabricación humana y nos impresionan. Cuando vemos personas que están, pregúntele qué ven, a ver si lo que ven son manifestaciones de un testimonio impactante. ¿Qué es lo que les atrae? Las sillas son cómodas, la alfombra del piso, la climatización del salón, las pantallas, el escenario o llamado altar, hoy le llaman el altar. El pastor, mira cómo se viste con saco y corbata, qué espléndida apariencia tiene el pastor. El grupo de danza, mira, qué impresionante. El conjunto musical, mira cómo suena. Qué artistas hay ahí. Todo eso. Los milagros que suceden. Y ustedes ya saben a qué milagros se refieren. Todo el espectáculo. Qué más les impresiona todas las luces. Qué más les impresiona toda la barborrea. Esos discursos motivacionales. Pero cuando Lucas le dice a Teófilo, Teófilo, te va a impactar la iglesia de Cristo. Tienen un testimonio impactante. Así. ¿A qué te refieres? Pues déjame describírtelo en términos visuales. En términos visuales. Y es lo que Lucas también nos deja a nosotros. Nos dice que el testimonio de impacto de una iglesia edificada por Cristo se puede medir. Se puede percibir como si estuviéramos viendo una foto y ver lo que sobresale. Y entonces yo les he venido explicando a ustedes, ¿verdad? Algunos de esos, aspectos que sobresalen para entender un testimonio impactante. Y dijimos que, en primer lugar, un testimonio impactante se puede ver a través del asombro sobrenatural, versículo 43, sobrevino temor a toda persona. También les he enseñado que el testimonio impactante se puede ver, se hace visible, es algo visual cuando vemos poder sobrenatural, de acuerdo al versículo 43, que dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y ahí explicamos, nos tomó unos 2 domingos poder entender eso, porque obviamente es una declaración bastante, conflictiva o polémica, porque es mal interpretada, pero nosotros llegamos a entender, de acuerdo al contexto y todo el apoyo de la palabra de Dios y a la iluminación del Espíritu de Dios, que aquí Lucas estaba destacando, no tanto, acuérdense, los milagros, sino que él estaba refiriéndose al poder sobrenatural de Dios, y entendimos que los milagros eran hechos por el Señor y sus apóstoles con el único propósito de enseñar quién es Jesucristo como Hijo de Dios, para que los incrédulos se conviertan en sus discípulos. En otras palabras, como bien el apóstol Pablo también lo menciona a los corintios cuando estaban teniendo desorden en su culto de adoración y estaban poniéndole más énfasis y relieva el don de las lenguas, que eran idiomas sobrenatural, una capacidad sobrenatural en algunos cristianos de hablar idiomas no aprendidos, pero entendibles.
Allí el apóstol Pablo tuvo que decirles, miren, el don de lenguas, esta capacidad sobrenatural en algunos de ustedes es simplemente el cumplimiento de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento para, ¿saben qué? ¿Para qué? Para alcanzar a los incrédulos. O sea, ese don que era una señal para los incrédulos. Toda señal apunta a algo más espiritual, algo más importante, y aprendimos eso, que todos los milagros del Señor y sus apóstoles fueron hechos para que los incrédulos se dieran cuenta de que su mayor necesidad es, y dijimos que el poder sobrenatural entonces se manifiesta y se puede ver en la conversión de los incrédulos realizada por medio de la palabra de Dios. En tercer lugar, el domingo pasado comencé a explicarles el otro aspecto en donde se hace visible un testimonio impactante, y dijimos que se trata de ¿qué cosa, hermanos? Versículo 44, todos los que habían creído estaban y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí leemos que se encuentra algo sobrenatural, otro aspecto sobrenatural del testimonio impactante. Ya no solamente se trata de asombro sobrenatural y de poder sobrenatural, sino que ahora se manifiesta también algo más en los cristianos. ¿Qué es? Dijimos, ¿qué es, hermanos? Unidad sobrenatural. La unidad sobrenatural. Y de acuerdo a este relato y el resto del Nuevo Testamento, la unidad es inevitable a la luz del poder de la palabra de Dios actuando en los pecadores salvados. Este tipo de unidad no sucede en cualquier persona, dice Lucas. Es algo que él quiere destacar, es algo que él quiere llamar la atención de Teófilo y de nosotros como discípulos. Él quiere, mira, como cristiano debes saber que la unidad es algo sobrenatural, no sucede en cualquier persona. Como leemos versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿En quiénes sucede la unidad? ¿En quiénes, hermanos? En todos los que habían creído, solo en los que habían creído. ¿Creído qué? Creído que eran mejores personas, que eran más importantes, que eran valiosas, que habían creído mensajes motivacionales, mensajes de autoestima, que habían creído lo que ya conocemos. En el contexto, volvemos. ¿Qué habían creído? Habían creído que eran criminales. ¿Se acuerdan? Ante la acusación que hace el apóstol Pedro en la predicación de Hechos, ustedes mataron al Cristo, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes son unos criminales, unos rebeldes, incrédulos. Y por eso es que ellos reaccionaron bajo esa culpa, bajo esa condena, bajo ese señalamiento. Versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, creyeron ese mensaje, no creyeron mejor de sí mismos, creyeron que eran lo peor, pero creyeron lo mejor de Jesús. Y ahí encontraron su salvación, ¿verdad, hermanos? Y fueron, ¿se acuerdan? Fueron bautizados y añadidos y perseveraban en esto y aquello, y ahora los vemos a ellos actuando de una manera realmente sobrenatural. Unidad. Todos los que habían creído, solamente esos, no los que estaban ahí, sino todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces dijimos que el tercer aspecto que manifiesta el testimonio impactante de una iglesia edificada por Cristo es unidad sobrenatural de Dios. Y Lucas enfatiza la mención de la unidad al expresar que los cristianos estaban juntos. No dice unidos. No dice unidos. Dice estaban juntos. Pero de ahí se deriva la idea de unidad sobrenatural. ¿Por qué? Porque la palabra estar juntos habla más que simplemente de un lugar donde uno se encuentra. Lucas pasa de pensar en una ubicación posicional para enfatizar la condición entre ellos. Él utiliza un prefijo griego. Antepone un prefijo griego en la palabra juntos, en el griego, para enfatizar la posición geográfica, la ubicación donde estaban. No es que Lucas está diciendo, mira, simplemente vas a ver cristianos juntos en un mismo lugar. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, cuando nos reunimos estamos juntos en el mismo lugar. Pero el énfasis de él con esa preposición griega es intensificar esa palabra, convirtiéndola en una idea más profunda. Y no se trata únicamente de ubicación posicional, sino más bien de una
condición entre ellos, hay una nueva condición entre ellos. No solamente están juntos en el lugar, es que están así están entre ellos. Es una cuestión de condición. Es como si Lucas dijera que no solo estaban en el mismo lugar, sino en la misma delante del Señor. Delante del Señor son lo mismo. Delante del Señor no hay nadie más alto ni más bajo. No hay nadie más importante ni menos importante. No hay nadie con más ni nadie con menos. Son lo mismo. Algo parecido como como el apóstol Pablo tiene que también recordar a los Gálatas en su carta a los Gálatas. Él habla de la igualdad espiritual delante de Dios, donde la salvación es una realidad para los cristianos, es una realidad para hombres y mujeres. Entonces dice el apóstol Pablo, ya no hay ni siquiera delante de Dios una distinción de género, masculino o femenino. Para Dios, en cuanto a términos de salvación, no hay distinción de género, no hay distinción racial, no hay distinción social, no hay distinción intelectual. Y a los colosenses también tuvo que decirles eso en su carta, en el capítulo 2. Cristo es todo, en todos y por todos. Ya no hay bárbaro, escita, libre ni esclavo. En el Señor Jesucristo somos colocados en una misma condición, por lo tanto se rompe todo tipo de estigmatización, todo tipo de ¿cómo se llama? De criterios que nos puedan separar, más o menos que los otros. Se acabó. Ahí está la unidad. Ahí está la unidad. Entonces no estaban juntos en el lugar solamente, estaban juntos en el sentido de que estaban en la misma condición. ¡Qué hermoso eso! La relación de ellos con Cristo los ponía en una relación juntos entre ellos que los hacía vivir unidos por un lazo espiritual para superar las dificultades y las malas circunstancias. Y creo que esa es la razón por la que Lucas quiere que Teófilo note más adelante las reacciones visibles de estos hermanos. Hay un lazo espiritual entre ellos, irrompible, tan sólido, tan fuerte, que sus circunstancias malas y dificultades, lejos de separarlos, lo tienen. Y por eso es que más adelante veremos lo que él quiso decir cuando dijo que vendían sus propiedades y sus bienes. ¡Ja! Por esa unidad, por ese lazo espiritual. Hermanos, ustedes han escuchado el dicho que dice todos para uno y uno para todos. ¿A quién se le atribuyen ese refrán o esa frase? ¿A quién? Ajá. Así dicen, ¿verdad? ¿Saben una cosa, hermanos? Ese dicho ya era cierto, ya era un hecho entre los cristianos de la iglesia en Jerusalén. Ya era un hecho. No fueron los 3 mosqueteros. Fueron los 3.000 mosqueteros, ¿verdad, hermanos? 3.000 mosqueteros ahí. Todos para uno y uno para todos. Así que, hermanos, la iglesia cristiana es algo sobrenatural, es algo divino. No existe una fórmula o una estrategia o una técnica humana que lo pueda producir, pero sí lo hace la palabra de Dios en los que han creído, los que han recibido la palabra y por la fe han creído en Jesucristo, los que han sido salvados por la fe. Estos sí pueden, ¿qué, hermanos? Estar juntos. Juntos no solamente en cuestión del mismo lugar, juntos en términos de condición espiritual, de lealtad espiritual, de igualdad espiritual, de relación. La unidad es sobrenatural, amados. Es sobrenatural. Leí de un hombre que había estado perdido por mucho tiempo, solo en una isla, y finalmente fue encontrado. La búsqueda tuvo un éxito y los que le rescataron le preguntaron sobre las 3 chozas que veían allí donde él había estado aparentemente pues sobreviviendo. Y entonces el desaparecido, ahora encontrado individuo, señaló cada una de las chozas y dijo, bueno, esta
es mi casa. Aquí es donde yo vivía, aquí es donde yo dormía. Aquí es donde yo pasaba los días pasaba la noche. Esta, la primera choza. Esta es mi casa. Y la segunda choza la señaló y dijo, y esta es mi iglesia. Ahí me reunía yo, escuchen bien esto, para orar, hacer mis oraciones, recordar lo que había aprendido. Ajá, y la tercera choza, y él dijo, y esa es mi ex iglesia. ¿Cómo? Es mi ex iglesia. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se dan cuenta ¿se dan cuenta de lo cínico que suena esto? ¿Verdad? O sea, es algo insólito. Es algo insólito pensar que la desunión es capaz de suceder en una sola persona, que esté sola. O sea, es mi ex iglesia. ¿Por qué? Póngale usted el sentido. Póngale. ¿Por qué? Ya no es su iglesia. Porque algún problema tuvo con alguien. Estaba solo. En otras palabras, hermanos, en medio de este asunto tan insólito, la desunión es una tendencia natural en cada uno de nosotros. Miren, amados, la unión no puede ser producto nuestro, porque si por nosotros fuera, somos capaces de estar solos como este individuo, ser capaces de desunirnos a nosotros mismos. Somos divisivos por naturaleza. ¿Y por qué? Porque hay en nosotros una tendencia carnal de creernos superiores a los demás, de creernos que poseemos más, que tenemos más, ya sea en términos materiales o en términos de virtud o en términos de méritos. La peor amenaza para la unión es precisamente esa tendencia natural de creer que valemos más, que tenemos más, que somos una mejor condición, que somos una estirpe de más valor, que somos parte de una clase mejor, que somos dueños de tal cosa, que tenemos más, que valemos más, que poseemos más. Y Lucas precisamente va a mostrar la antítesis a eso, o sea, lo opuesto a eso. Cuando vemos la unidad sobrenatural, entonces es fácil darnos. Lucas no está exagerando cuando dice que tenían en común todas las cosas y que las vendían, las propiedades y los bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amados, una preocupación del Señor Jesucristo, expresada a través de sus apóstoles, es el tema de la unidad. Es el tema de la unidad. Lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Y lo dijo el apóstol Pablo a los efesios. A ellos les dijo que no se esforzaran por producir la unidad, ni organizar unidad, sino que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, lo que les dijo es, miren, la unidad en ustedes ya existe. Es una obra sobrenatural del Señor. ¿Cómo sabemos que estamos unidos el uno con el otro? Porque comparten un mismo cuerpo, comparten un mismo espíritu de esperanza, comparten un mismo Señor, comparten una misma fe, comparten un mismo bautismo, comparten un mismo Dios y Padre de todos. Entonces, estén solícitos a guardar la unidad, no a producirla, no a fabricarla, no a organizarla, porque nosotros no somos capaces de generar este tipo de unidad sobrenatural. Somos capaces, amados, miren, somos capaces de dividir, de separar. Somos capaces como aquel hombre solo que sobrevivió cuando lo encontraron. Somos capaces de dividir una iglesia donde solo hay uno, que somos nosotros. La unidad entre los creyentes procede de la unidad con Cristo. ¿Está lo que enseña la palabra de Dios? Todos los que habían creído entonces estaban juntos en una misma condición espiritual, que es la base de todo. Y miren cómo en esa misma condición, juntos en esa condición espiritual, juntos en ese estado espiritual, ¿de qué fueron capaces? Y aquí viene entonces lo que hoy vamos a continuar comprendiendo. Hay un tercer aspecto relacionado con el segundo para poder ver ese testimonio impactante.
Y lo vamos a ver en esta frase que dice, y tenían en común todas las cosas. Dijimos que los primeros cristianos experimentaron la obra sobrenatural del mismo Espíritu Santo en cumplimiento a aquella especial petición de Jesús cuando le dijo al Padre en la última noche antes de ser crucificado: Padre, te pido por la unidad. ¿Se acuerdan? Que sean uno. ¿Se acuerdan? Dijimos eso el domingo pasado. Notamos que la unidad de los cristianos también le dio al Padre, porque el Padre le respondió al Hijo justamente. Aquí lo vemos, aquí está la respuesta al Padre, la petición del Hijo, una unidad sobrenatural, una acción divina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que hemos creído para salvación? Pues ocuparnos de la unidad, tal y como aquellos cristianos, primeros cristianos lo hicieron. ¿Y cómo debemos ocuparnos de la unidad? Bueno, el domingo pasado concluí el mensaje del domingo pasado diciéndoles o mencionándoles al menos una docena nos enseña para cumplir esa unidad. ¿Se acuerdan, hermanos? Los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Los unos a los otros. Entonces entendemos que la unidad es algo sobrenatural que pasa en una iglesia que está siendo edificada por Cristo, y eso es parte del testimonio de la iglesia cristiana. Pero hay más, porque donde hay ese tipo de unidad sobrenatural, dice Lucas, hay más, hay más. ¿Qué sería más? La unidad sobrenatural puede ser expresada de manera muy concreta y materializarse esa unidad. O sea, llegar a entender que estar juntos significa tener la misma condición delante de Dios, la misma posición espiritual, el mismo valor espiritual, la misma realidad espiritual delante del Dios del universo. Llegar a entender eso y aceptar ese tipo de unidad, ese tipo de condición espiritual de estar juntos. Dice Lucas, permíteme mostrarte cómo se materializa estar juntos. Estar juntos. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se ve de forma concreta? Bueno, entonces Lucas dice que el grupo de cristianos lo expresaron de varias formas. Dime cuáles. ¿Cómo se demostró esa unidad? Esta tarde quiero que lo podamos aprender. Miren, la unidad sobrenatural de la cual hemos aprendido aquí en este relato se hace concreta y visible cuando prevalecen algunas actitudes. Digo algunas al menos para señalar las que están aquí mencionadas, pero donde prevalecen actitudes fortalecidas por la misma unidad, la unidad se vuelve concreta, se vuelve visible. Y la primera de ellas, ¿listos, hermanos? La primera de estas, digámoslo así, actitudes fortalecidas por la unidad que hacen visible la unidad sobrenatural es lo que encontramos en esta expresión: y tenían en común todas las cosas. Yo ya sé, ustedes dirían: ay, pastor, pásele rápido, métale el acelerador. ¿Qué es eso? Usted nos lleva por la Biblia como si por todos lados hubieran túmulos y túmulos. Pues sí, les voy a decir, yo les entiendo. No me gusta ir por calles donde hay túmulos, hermanos. Pero estamos queriendo entender cada palabra inspirada, cada idea. Y lo que vemos es que Lucas es intencional. Él está dándonos ideas consecutivas. Lucas en su relato lo que hace, bueno, al fin es culpa de él, ¿no? Porque él no para de estar sumándole a lo que ya nos cuenta. Él continúa, él no se detiene, él tuvo que haber dicho, todos los que habían creído estaban juntos, punto, terminó, y ahí saltar al versículo 47 y el Señor añadía, pero no, él le puso todo ese material, así que no me culpen a mí. Y dice que tenían en común todas las cosas. Bueno, detengámonos ahí. Miren, hermanos, la unidad sobrenatural se hace visible, se materializa con una actitud como esta. ¿Saben cuál es la primera actitud que veo yo que se destaca para materializar la unidad? Ese tipo de unidad que dice que están de estar juntos, están en el mismo lugar solamente. Estar juntos es considerarse, reconocerse en la misma condición, en el mismo estado, en la misma realidad, en la misma posición espiritual delante de Dios. Entonces, eso se materializa. ¿De qué manera? Número uno, cuando se ve, la unidad se ve donde hay disposición para compartir. Repito, donde hay disposición para compartir. Disposición para compartir. Es lo que leemos en el versículo 44. Y tenían en común, las cosas.
todas las cosas. No ciertas cosas, ¿verdad? No aquellas cosas que yo prefiero, sino dice todas las cosas las tenían en común, las tenían en común. Y eso parece ser algo contradictorio, hermanos, porque el verbo que utiliza aquí el doctor Lucas para referirse a esta experiencia materializada de la unidad es el verbo tener. Bueno, que tiene, incluso es utilizado en el Nuevo Testamento cuando se quiere expresar un sentido de aferrarse a algo, de poseer. Entonces él utiliza un verbo donde literalmente se comunica la idea de tener algo, o sea, de que es de poseer algo. Entonces hay algo contradictorio, porque si él dice que tenían, una expresión fuerte para decir algo que poseían, pero en cambio lo que él hace es no decir que tenían todas las cosas simplemente, ¿verdad? Sino una manera de referirse a lo que poseen con tanta fuerza como para poder aferrarse. Al final no es tanto lo que tenían como ellos, sino lo que tenían en común. Tenían en común. O sea, todos, no cierto grupo, todos aquellos que estaban juntos, todos aquellos que tenían la misma percepción espiritual de la vida, del reino, la misma percepción espiritual de las cosas materiales, la misma percepción espiritual de lo que vale delante de Dios. En otras palabras, estos eran cristianos realmente y sobrenaturalmente convertidos, nacidos de nuevo, tenían nuevas maneras de ver las cosas, tenían una nueva cosmovisión, una visión totalmente diferente del mundo, de la realidad, de los hechos, de los acontecimientos. Es cierto, no eran perfectas, no estaban glorificadas, pero ese evangelio penetrante, esa palabra sobrenatural que los había convertido, esa nueva noción de lo que es la iglesia, esa nueva experiencia del perdón en el Cristo que se dio su vida por ellos en la cruz, los había cambiado tanto. Hermanos, ocurrió algo, hubo un cambio de valoración de las cosas. Pasó lo mismo que pasó con el apóstol Pablo, según su testimonio en Filipenses capítulo 3, cuando dice que para lo que él estimaba como ganancia, llegó a estimarlo como pérdida, basura. Después de haber considerado el gran valor de Jesucristo, basura. Aquello con lo que yo me aferraba, todos los méritos y todos los logros intelectuales y toda mi condición social, religiosa, es una basura. De hecho, la palabra griega con la cual el apóstol Pablo se refiere testimonialmente sobre sí mismo es que todas esas cosas eran desechos, excremento, literalmente excremento. O sea, eso es lo que el evangelio pasó. Hermanos, el evangelio lo arrastró. Lo hizo una nueva criatura. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Todos ellos juntos tenían una diferente noción de la vida, como Cristo le daba valor a las cosas. Y le daban valor a las personas, como el Hijo de Dios le daba valor a las personas. Un incrédulo, uno que no ha creído la palabra de Dios, hermanos, tiene ustedes saben, tiene un defecto por naturaleza, un defecto de fábrica, y es que tiene su sentido de evaluación de las cosas y de la vida de forma totalmente, ¿qué? Opuesto a Dios, ¿verdad que sí? Las cosas materiales valen más para él, ¿sí o no? Valen más. Se refugia en ellas para encontrar felicidad. Vale más lo que él es para sí mismo, vale más lo que él logra para sí mismo. El incrédulo siempre está buscando refugiarse en un sentido de valor, de autoestimación, en aquellas cosas totalmente opuestas a las que el Señor dice, hermanos. Pero estos que estaban juntos ¿en qué sentido, hermanos? ¿Estaban juntos en el mismo lugar? No, estaban juntos en una misma condición espiritual, estaban juntos en una misma valoración espiritual, en una misma realidad espiritual. Estaban juntos en los límites del reino, juntos en los valores del reino de Dios. Y al estar juntos ahí, entonces todas las cosas que se tienen en común, porque están juntos. Se tienen en común. Y esto puede aludir, que una disposición a compartir puede aludir
a la compasión. Y por supuesto, esto al final de todo es el cumplimiento, digámoslo así, al prójimo. ¿No es cierto, amados? Que este es el segundo y grande mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice aquí Lucas, mira Teófilo, vas a encontrar a aquellos juntos, aquellos cristianos que han creído juntos, en la misma condición, en la misma realidad, en la misma visión de vida, con los mismos valores espirituales, y lo que vas a notar es que tienen una disposición a compartir porque tienen en común todas las cosas. Tener en común todas las cosas. Están dispuestos a compartir, están dispuestos a reaccionar ante la necesidad de los demás. Son compasivos, aman a su prójimo como a sí mismo. Amados, los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Algunos que lo que se lee aquí sucedió una sola vez y de ahí no hay por qué preocuparnos. Es decir, algunos dicen, ¿saben qué? Qué lindo lo que pasó. Lo que tenemos que hacer es admirar a aquellos cristianos, pero en adelante no quiere decir que Dios no quiere que suceda eso a nosotros. Mentira. En todo el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros tenemos que tener una disposición para compartir. Miren lo que dice Juan el apóstol a los creyentes en Éfeso. Esa comunidad de Éfeso, esa comunidad de Éfeso era difícil para vivir ahí. Ser un cristiano en Éfeso era difícil, una ciudad muy importante que contaba con una de las maravillas del mundo, una ciudad de primacía griega, de hombres y mujeres importantes, con tanta cultura del mundo entero, o sea, la cultura enriquecedora del mundo de aquella época. Los griegos se habían impuesto en cultura, en lengua. Los griegos eran lo dominante en aquel mundo, o sea, sus ideas, sus teorías, su educación, todo. Los griegos eran los avanzados. Los romanos eran avanzados en poder y fuerza, en su ejército, pero los griegos habían conquistado el mundo entero con sus ideas y todo eso. En Éfeso existía mucho orgullo, mucha arrogancia, mucha soberbia, mucho estatus social. Y donde alguien se cree más, donde alguien no está junto, en términos como Lucas lo describe, donde no se considera en la misma condición, en la misma realidad, con la misma visión de vida. ¿Qué pasa, hermanos? Juan el apóstol estaba preocupado por sus hijitos. Pastoralmente, entonces, si ustedes van conmigo en su última, ya casi al final, capítulo 3, él está diciendo cómo un cristiano se conoce, cómo un cristiano se distingue de un falso cristiano. Hay pruebas teológicas y hay pruebas morales, dice él. Y entre estas pruebas morales, producto de la teología de un verdadero cristiano, es lo siguiente. 1 Juan capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que Lucas estaba describiendo en aquel momento de vida de los primeros cristianos es lo que el apóstol Juan estaba enseñando, instruyendo, demandando como un imperativo para los cristianos en Éfeso también. En otras palabras, los cristianos tienen que estar dispuestos a compartir, no dispuestos a cerrar su corazón, no dispuestos a la mezquindad, no dispuestos a la indiferencia cuando se presentan necesidades. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y nosotros podemos ser capaces de decir, juro por Dios, que hermano, yo daré mi vida por ti. Podemos llegar a decir eso, palabras de lengua.
Pero dice el apóstol Juan, eso de que estás dispuesto a dar tu vida por tus hermanos, demuestras en términos materializados. Y no podemos llegar nosotros, hermanos, a decir, esto es tuyo tanto como mío, si no tenemos los mismos principios de valor en la vida. Si yo sigo creyéndome más porque tengo más. Si yo sigo creyéndome diferente a fulano de tal porque yo soy superior. Superior académicamente, superior socialmente, superior, económicamente, superior en esto, superior en lo otro. Cierra el corazón ante la necesidad de los demás. No vamos a llegar a decir y expresar la unidad, entero decir, tenemos en común todas las cosas. No podemos, no llegaríamos jamás a eso. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos valores de vida. No medimos las cosas con el mismo valor. Lo material vale más para nosotros que lo espiritual. Las cosas valen más que las personas. Qué terrible eso, hermanos. Qué terrible eso. Vale que eso no sucede con nosotros, ¿verdad, hermanitos? No nos pasa a nosotros, no somos tentados con eso. Entonces Lucas es lo que quiere decir, y lo que Lucas quiere decir es lo que los apóstoles más adelante enseñaron. Entonces cuando vemos aquí que Lucas dice, Teófilo, vas a encontrar cristianos juntos y que tienen en común todas las cosas, les está diciendo, vas a encontrar hermanos que tienen la disposición a compartir. Cristianos que voluntariamente deciden no darle valor de pertenencia personal a las cosas, sino darle valor de administración a las cosas. Ahí está. Darle valor de pertenencia más va a expresar una unidad sobrenatural. O sea, cuando decimos que no es que de aquí en adelante vamos a ser responsables con las cosas que el Señor ha dado. Bueno, se dice que lo tenemos en común todas las cosas, así que hermano, que se deshaga. No, es mantener oiga bien eso, hermano, mantener más bien una forma de administración responsable, una administración generosa, una administración compasiva, una administración solidaria. Eso es lo que le hace falta a las iglesias cristianas hoy en día, amados. Es lo que le hace falta. Por desgracia, esas falsas iglesias evangélicas, donde todo se trata de prosperidad material, de pactar, han dejado una gran ruina y han provocado que muchas personas crean que todas las iglesias somos lo mismo, pero por otro lado ha provocado la peor reacción a sana doctrina, y mientras que aquellos le ponen tanto énfasis a lo material y a la prosperidad y a tener esto y lo otro, nosotros solo nos quedamos juzgando y condenando, y lo bien lo hacemos, pero no les demostramos lo opuesto, no les demostramos lo mejor. La mayoría de las personas que van a esas iglesias evangélicas falsas, esas iglesias cristianas falsas, son aquellos pobres o aquellos luchadores que envidian a los ricos y a los que tienen. Y como los ricos, los que tienen más, les hacen creer que Dios solo interesa darles dinero, ellos van allá y los envidian y creen que pueden lograr ser ricos y superar su condición económica de la manera en que le dicen a la iglesia, porque los ricos cierran su corazón, son indiferentes a sus necesidades. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo hacemos entre nosotros? Nos cuidamos a nosotros mismos, amados. Cuidamos nuestras propias necesidades, ¿verdad? Abastecemos nuestras propias necesidades, cuidamos nuestro propio cuerpo, cuidamos nuestra propia casa, cuidamos nuestros propios bienes y propiedades, obtenemos lo mejor para nosotros, y cuando se trata de compartir, ¿no les ha pasado, hermanos, que se revela lo peor de nosotros cuando se trata de compartir? ¿No les ha pasado, hermanos, que ustedes pueden ver cómo lo peor de ustedes sale cuando surge una oportunidad donde se prueba nuestra disposición para dar y compartir a otros? ¿No se han encontrado con un monstruo dentro de ustedes mismos, amados? Donde dicen, pero no le vayas a dar eso que compré que es mío. Dale aquello que está roto. Pero no me gusta a mí.
pero no le vas a dar tal cosa. Dale aquello que ya no nos sirve, aquello que está vencido, aquello que nos sobra. Dale lo más barato. No le vayas a dar más de lo que te dan. Si, por ejemplo, en diciembre que hacemos el cuchumbito, que le llaman eso de intercambio de regalos entre hermanos secretos. No le vas a dar más de lo que te dé. Si solo te da un regalo de 100, cómprale uno de 100. Cuidadito y sos bobo. ¿Ustedes creen, amados, que estamos reflejando esa unidad de que estamos juntos cuando cerramos nuestro corazón ante los demás? Porque aquel no trabajó tanto como yo trabajé. La hermana fulano de tal, es que ella viera. ¿Y cómo va a tener? Pues sí, que mire que no trabaja. Lo que pasa es que yo trabajo, yo tengo esto, a mí nadie me lo regaló. Puede que tenga razón, pero eso sigue mostrando que usted espiritualmente tiene una noción totalmente soberbia, porque delante de Dios no hay distinción material, ni social, ni académica, ni de labor, ni de ocupación, no hay nada, amados. La unidad sobrenatural derribó completamente todo eso. Derribó paredes. Nosotros somos especialistas en levantar paredes que nos dividen. El Señor es especialista en levantar paredes que nos juntan, que nos ponen adentro todos. Nosotros levantamos paredes para separarnos. El Señor levanta paredes para mantenernos juntos, unidos. Perdón, y tenían en común todas las cosas. No poseemos nada. ¿Cómo que no poseemos? No poseemos nada que sea nuestro. Todo lo que poseemos es del Señor. Lo administramos. Somos mayordomos del Señor. Solo somos mayordomos para beneficiar a la fraternidad cristiana. Somos mayordomos para beneficiar al cuerpo de Cristo. Amados, con una forma de pensar así, ellos no podían hacer ningún tipo de discriminación, no podían hacer ningún tipo de discriminación. No podían practicar el divisionismo, no podían encontrar manera de que haya, hermanos, discriminación social ni económica. No generaban divisiones sociales y económicas, no hacían diferencia a alguien que tuviera necesidad. No miraban de menos a los demás. No negaban a nadie otra cosa, nunca se miraron de más, nunca creyeron tener más, nunca creyeron ser más importantes. ¿Por qué? Al menos en esa etapa de su inicio de vida cristiana. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído. Ahora, realmente me pegó duro a mi mente, porque después de estar leyendo esto y estar meditando e interpretando para poder aplicarlo a nuestra vida, me puse a pensar, ¿qué habrá significado esto para el excelentísimo Teófilo? Dice que estos libros son para el excelentísimo Teófilo. ¿Han leído eso, verdad? El excelentísimo Teófilo. ¿Y sabían ustedes que esa palabra es un título, el excelentísimo? No es el nombre. Teófilo es el nombre, que significa amado de Dios. Pero excelentísimo es un título. Es un título de reconocimiento. Y según los historiadores antiguos, esa palabra o ese título era propio para una clase especial en la sociedad. De modo que Teófilo pertenecía a una clase especial en la sociedad. Era romano probablemente, y por lo tanto contaba con el orgullo romano, con la nacionalidad romana, y todo lo que eso implicaba, tener todos los derechos de un ciudadano romano, gloriarse en toda esa posesión, en toda esa reputación, en toda esa cultural, económica, política. Así que aquí tenemos a un cristiano que si era auténticamente convertido en un cristiano y lee esto, ¿se imaginan el choque para el excelentísimo Teófilo? ¿Qué me está diciendo Lucas?
que me voy a incorporar a un grupo de personas donde yo tengo que estar dispuesto a renunciar a lo que es mío, a mi condición social. ¿Me está diciendo que ya no va a haber diferencia entre ellos y yo? ¿Me está diciendo que ya no va a haber ningún tipo de superioridad entre ellos y yo? ¿Me está diciendo de que yo tengo que verme igual que ellos, de necesitados, aunque tenga esto y lo otro? ¿Y cuál creen ustedes que sería la... Sí, Teófilo. ¿Y qué pudiera haber pensado Teófilo? Yo paso. Esa no es la iglesia que yo ando buscando. Yo ando buscando otro tipo de iglesia, donde me den, donde yo tengo que dar. Donde yo dé lo que quiera, no que me pidan, sino lo que yo quiera y cuando quiera. Teófilo, no sabemos más nada de Teófilo, pero si era un creyente genuino, él tuvo que haberse encontrado junto con estos hermanos, juntos, ¿verdad, hermano? Y tuvo que haberse visto experimentando esa unidad sobrenatural, teniendo en común todas las cosas. Todos para uno y uno para todos. A compartir es el primer paso para dar. Si no estoy dispuesto a compartir, mucho menos voy a estar dispuesto a sacrificarme. O sea, si no estoy dispuesto a compartir, ¿cómo creen ustedes que llegaríamos a un punto tan extremo como el versículo 45, que dice que en ellos vendieran sus propiedades y sus bienes? ¿Cómo? Vender sus propiedades y sus bienes. Ya aquí estamos hablando de otra actitud fortalecida o provocada por esta unidad. Estamos hablando de sacrificio. Pero si no tengo la disposición a compartir, ¿qué me hace creer que voy a sacrificar mi vida? Como el apóstol Juan lo dijo a los Efesios, ¿verdad? Como Cristo dio su vida por nosotros, usted debe estar dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Mis hermanos, la disposición a compartir comienza por una noción correcta, de acuerdo al Evangelio, de qué son las cosas. ¿Qué vale más en la vida? ¿Las personas o las cosas? ¿Qué tiene más valor? ¿Qué amo más? ¿Qué deseo más? ¿Qué valoro más? ¿A qué me aferro más? ¿A qué me apego más? Lo vemos entre nuestros hijos, lo vemos en la casa, lo vemos en el hogar. Cuando nuestros hijos no quieren compartir, ¿verdad, hermanos? No quieren compartir. Yo no sé ustedes, pero ustedes son padres cristianos, pero lo primero que ustedes le señalan a esos hijos es: no estás amando a tu hermano. No estás amando a tu hermano, no estás amando a tu prójimo. Si no estoy dispuesto a compartir, amados, estoy más dispuesto a quitar. Si no estoy dispuesto a compartir. Para el apóstol Pablo, en su caso personal, este hombre impactado por el Evangelio, él llegó incluso a gloriarse e incluso a experimentar en su vida el hecho que más es mejor, decía él, dar que recibir. Me siento más feliz cuando doy que cuando me dan. ¿Se han sentido ustedes así de felices cuando dan, hermanos? Más cuando dan que cuando se compran cosas. Cuando se compran ese nuevo calzado, esa nueva ropa, esa nueva cosa en la casa, ese nuevo utensilio, ese nuevo accesorio, ese nuevo, ¿cómo se llama? Aparato. ¿Se han sentido tan felices cuando dan que cuando compran, que cuando gastan para ustedes? Yo sé que esto es duro para todos nosotros, amados, pero el Evangelio nos pone ante una nueva valoración de las cosas. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: no améis las cosas que están en el mundo. Y el apóstol Juan lo replicó, solo que Jesús dijo, él dijo, no hagan tesoros en la tierra. No los hagan ahí.
Hagan tesoros en los cielos. Mientras uno hace tesoros en la tierra, amados, uno se cree más dueño de eso. Uno cree que ahí hay seguridad. Uno le da más valor. El materialismo se apodera del corazón y ya no podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Todos los que habían creído estaban juntos en la misma condición y realidad de la disposición, en el mismo pensar, y tenían en común todas las cosas. Ven, el resultado de esa unidad espiritual se hace visible en estos términos: una disposición a compartir. Jesús predicó ese evangelio. Y miren la respuesta negativa de uno que no creyó la palabra. Vino un hombre rico, un joven rico ante él, diciéndole: maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Se acuerdan? Leemos eso en Mateo capítulo 19. Y Jesús lo condujo. Jesús lo confronta ante su verdadera realidad espiritual. El hombre cree que lo único que le hace falta es aprender a hacer cosas, en vez de reconocer su incapacidad espiritual y darse cuenta que él es un pecador perverso de corazón. Así que el Señor lo lleva a través de la ley y el hombre se cree algo que no es, y Jesús pone al descubierto realmente lo que es. Eres un materialista. Eres un materialista. No amas a Dios ni a tu prójimo, solo te amas a ti mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús viene y le dijo a aquel joven rico, versículo 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? En otras palabras, soy un hombre pulcro, moral, bueno, recto. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto, es decir, si quieres que no te falte nada, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Demuestra que tu amor por el prójimo es más que tu amor por las cosas. Y con ello estarás demostrando que tu amor por Dios es más que tu amor por ti mismo. Versículo 22 nos dice, oyendo el joven esta palabra, no la creyó. Mientras que en Hechos capítulo 2, ¿qué? Creyeron la palabra. Y esos que creyeron, esos que estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Pero no sucedió así con este joven rico. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente, imposible, entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así de imposible es. En otras palabras, por más que hagamos el esfuerzo, es imposible. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces uno se pregunta, o sea, ¿hay que estar dispuesto a compartir para ser salvo? No. Pero si Dios te salva, una de las cosas que notarás en tu vida es tu disposición a compartir. Es decir, que no te aferras a las cosas, que no amas las cosas tanto como amas a Dios y a tu prójimo. Donde no sientes solamente el placer de gastar, sino el placer de dar. Donde eres más bienaventurado al dar que a recibir. Eso es la realidad, amados. Este es el evangelio. Una vez que llegamos a caer en la comprensión de que ahora somos miembros de un nuevo reino con mismo valor, con diferentes anhelos, con una herencia totalmente distinta a lo material, entonces estamos dispuestos a tener todas las cosas en común. Jesús le dijo a aquel hombre, vende todas tus posesiones y dalo a los pobres. Dáselo a aquellos que no te lo van a retornar, que no te van a compensar, simplemente por dar. Da sin esperar nada a cambio, da por completa renunciación, da porque estás dispuesto a despojarte, da porque las personas son más importantes que las cosas que tienes, dalos. Dáselo a alguien que parece no valer nada, dáselo. Entonces serás perfecto. Y obviamente Jesús quería nada más poner al descubierto su idolatría.
su incredulidad. Tendrás tesoro en el cielo. Y ahora vemos aquí, hermanos, en Hechos capítulo 2, todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquellos nuevos creyentes en Cristo tenían en común todas las cosas, empezaron a vender sus propiedades y pertenencias y repartieron a todos los que tenían necesidad. El tema que la primera, a tener disposición para compartir. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Porque comenzaron a tener nuevos estándares de vida. Al estar juntos, comprendieron lo que significa ser parte de un mismo pueblo, de un mismo cuerpo, de un mismo Señor, de un mismo reino. Ellos comprendieron eso. Y por eso es que tenían esto, ellos, y tenían en común todas las cosas. Ellos, nadie los obligó, nadie los manipuló, nadie los amenazó. Fue una decisión de cada uno, producto, ya sabemos, de la palabra de Dios, porque viene de la unidad, es la unidad materializada, hermanos, es esa unidad sobrenatural. ¿Está dispuesto a compartir? ¿Saben? Está dispuesto a compartir porque no se cree más dueño de lo que tiene, de lo que Dios es. Los que no hayamos recibido, amados. ¿Y qué tenemos que no vayamos a perder? ¿Qué tenemos que no se vaya a gastar? ¿Qué tenemos, amados? ¿Por qué nos sentimos más felices en gastar y comprar para nosotros que en dar y compartir al que tiene menos que nosotros? ¿Por qué? Porque nos sentimos más. Porque nos sentimos más importantes. Porque la carne nos hace sentir que somos más importantes cuanto más gastamos en nosotros y cuanto más tenemos. Porque los deseos de la carne son así. Nos complacen. Pero eso no es lo que produce la palabra, hermano. Eso no es lo que viene del Señor. No es lo que viene. Lo que viene del Señor, lo que vemos aquí, que pasó con el Señor mismo. Es decir, ellos son la iglesia y es Cristo reflejándose a través de ellos. Acuérdense, este es el testimonio impactante porque al final de todo es el testimonio de Jesús entre ellos. Cuando el apóstol Pablo trató de levantar una colecta para estos hermanos, para estos mismos hermanos, esto es realmente impresionante, porque estos mismos hermanos que notamos aquí, en la medida en que fueron respondiendo a las necesidades de cada uno, según se presentaba la emergencia, en la medida en que se mantuvieron juntos, teniendo todas las cosas en común y vendiendo, obviamente tuvo que haber llegado algún momento en que se quedaron más pobres, ¿verdad? Más pobres. Y me imagino que algunos de los hermanos que tenían propiedades han de haber pasado por su mente decir, pero si yo vendo esto, voy a ser tan pobre como este. Y si yo me hago tan pobre como este, entonces, ¿y a mí quién me va a mantener? Voy a fallar. Y el Señor, ante una situación tan extrema de emergencia como ocurrió aquí en el primer siglo, ¿saben qué hizo, hermano? Movió al apóstol Pablo con un plan estratégico de recolección de ofrendas por todo el mundo conocido con todas las iglesias. Y leemos eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Y él va por todos lados, por todas las iglesias, recolectando una ofrenda para estos hermanos que quedaron pobres. Y lo que estamos viendo es cómo Dios está proveyendo para ellos, está cuidando de ellos, porque estuvieron dispuestos a compartir y a sacrificarse y a confiar su cuidado en las manos del Señor. En otras palabras, prefirieron obedecer a Dios y confiar completamente que confiar en sí mismos y darse seguridad a sí solos. Entonces el apóstol Pablo comienza ese plan de recultivar a los corintios para dar. Eran bien carnales, bien egoístas, bien caprichosos, bien divisivos. El apóstol Pablo tuvo que utilizar muchas estrategias, pero una de ellas que utilizó, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 8, es la que creo que es lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 2, amados. Miren lo que leemos, 2 Corintios capítulo 8. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Amados, eso es lo que estaba pasando en aquellos hermanos. Habían ciertos hermanos con propiedades y con bienes, o sea, más ricos que otros.
en términos espirituales, en la misma condición, con la misma realidad, con la misma estándar de valoración. ¿Se acuerdan? Estar juntos. No se sintieron más ricos que los demás, simplemente se sintieron más afortunados y responsables de administrar más que los otros para el bien de la fraternidad cristiana. Y esos ricos no repararon en quedarse pobres. Siendo ricos se hicieron pobres. Amados, ¿alguna vez nosotros nos hemos encontrado atravesando un dilema de esa naturaleza? Que cuando tuviésemos que dar, cuando se presenta una oportunidad para compartir, lo primero que nos preocupa es quedarnos con menos. Es que si doy, me quedo con menos. Y si me quedo con menos, ¿quién va a velar por mí? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso no es fórmula cristiana. Eso no es evangelio. Nada, amados. Que estamos más dispuestos no a compartir, sino a gastar, más dispuestos a acumular que a dar. A tener más que a tener menos. Lo que estaba pasando con aquellos hermanos, de acuerdo a lo que Lucas nos relata, es exactamente lo que vieron que pasó con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Ya sabéis que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amados, en el Evangelio, el ser cristianos verdaderos y auténticos en este mundo donde tiene visiones de vida completamente diferentes al cristianismo, donde tiene estándares totalmente opuestos al cristianismo y al reino de Dios, aquí vamos a padecer. Y aquí probablemente perdamos muchas cosas y probablemente lleguemos a ser pobres. Pero ojalá que no lleguemos a ser pobres, amados hermanos, porque nos endeudamos, sino porque lo compartimos, porque lo damos, porque nos despojamos. Y nos despojamos, amados, porque Cristo se despojó, porque Él siendo rico se hizo pobre, porque seguimos las pisadas de nuestro Salvador. No imitamos simplemente a estos cristianos de Hechos 2. Al fin y al cabo imitamos a aquel a quienes ellos estaban imitando. Hacemos lo que el Señor hace. Esa es la unidad sobrenatural, materializada, visible. El que es cristiano de veras no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad. Esto en el corazón, amados. Y reflexionemos en nuestro interior. ¿Es verdad en nosotros, como una iglesia edificada por Cristo, es verdad en nosotros que tenemos en común todas las cosas? ¿Es verdad en nosotros esa unidad sobrenatural? ¿Es verdad? Yo pienso que este deber, reflejado en todo el Nuevo Testamento, modelado por nuestro Señor Jesucristo, es un pecado más que debemos confesar. Es un deber incumplido en nosotros, hermano. Y solo tenemos un camino de regreso, y es admitirlo. Confesarlo al Señor como tiene que ser confesado. No solamente es un pecado de no hacer, no solamente es un pecado de comisión, también es un pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Debemos confesar. Detrás, hermanos, detrás de cada pecado hay más pecado. Detrás de este pecado está el pecado del pecado. Detrás de la indisposición para compartir, detrás de la indiferencia a compartir con otros y suplir sus necesidades, se encuentra, hermanos, el alto aprecio por las cosas, la codicia, el amor por las cosas y no por las personas. Se encuentra un alto sentido de valor de nosotros mismos, se encuentra un sentido de orgullo, de arrogancia, de vanagloria, de jactancia. Hermano, detrás del pecado hay más pecado. Y yo no sé ustedes,
que detrás de un pecado oculta más pecado. Pero el Señor sí. Por eso dio su vida. Y en una sola ofrenda ha hecho perfectos a los santificados. Pero debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos aprender a vivir unidos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y debemos pedir al Señor no solamente perdón y valernos de ese perdón que ha sido ganado, comprado con su vida, sino decir: Señor, edifica mi vida en el mismo orden en que edificas tu iglesia. Mi vida, personalmente, edifícala del mismo modo en que edificas tu iglesia. Y hazme ver exactamente eso. Como les decía, hermanos, al principio, cada cosa que venimos aprendiendo es un estímulo para causar un reflejo en nosotros. Debemos comenzar a tener reflejos, ¿verdad? Veámonos como mayordomos, amados. Y vámonos como mayordomos que no tenemos más, sino que tenemos más responsabilidad que otros. A este se le dio poco, pero es un mayordomo. A este se le dio mucho y es también un mayordomo. Así que ambos están en la misma condición, en la misma posición. Nadie es más porque tiene más, nadie es menos porque tiene menos. Estamos juntos delante del Señor. Que el Señor forje en nosotros un corazón de unidad, ¿verdad, hermanos? Y podamos mostrar a otros realmente lo que es una iglesia cristiana, no en términos físicos, no en términos de afuera, sino por las personas que somos, o mejor dicho, por las personas en las que Dios nos ha convertido a través de su palabra. Pónganse de pie, vamos a consagrarnos al Señor. No me cabe duda que el Señor quiere edificarnos a nosotros de acuerdo a su obra perfecta, donde a veces dudo un poco, y es normal que dude, aún dudo de mí mismo, y donde tengo dudas es si nosotros estamos dispuestos a comprometernos de la manera en que el Señor espera que lo hagamos para colaborar en la edificación de la iglesia. Así que por eso quiero pedirles que oremos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por haber abierto tu boca y vertido tus palabras a nuestros corazones. Tú mejor que nadie sabes en qué condición escuchamos tu palabra. Antes de que tú hablaras, ya sabías qué pensamientos teníamos, con qué deseos veníamos y qué deseos tenemos ahora. Oh Padre, yo solo soy el único que puedes enseñar, convencer, redarguir, corregir en justicia. Y yo confío en ti y sé que lo harás en mí, en tu gran paciencia, en tu trabajo constante. Y yo creo también que lo puedes hacer en el resto de los hermanos que estamos aquí, a quienes tú nos hiciste recibir tu palabra, ser bautizados, ser añadidos a tu iglesia y tener la oportunidad, la bendición de tener tu palabra para aprenderla, de tener vidas con las que podemos compartir y tener en común el Evangelio, ese Evangelio glorioso en Cristo, y las oraciones, y ahora, Señor, este testimonio. Oh, cómo anhelamos este testimonio en nosotros. Oh Padre, no hay nada mejor que esto. Por favor, dile a tu Hijo forjar en nosotros eso que está allí, que se ve acá, y esto que nos has hablado hoy, Señor. Por favor, perdónanos por nuestra codicia, por nuestra avaricia, por el amor al dinero, Señor, por el deseo de gastar, de endeudarnos más que de dar y de compartir. Perdónanos, Señor, por ser malos mayordomos. Perdónanos por oponernos a la unidad, por no reflejarla, por no materializarla, por no dar este testimonio. Señor, hazlo tú, en tu gracia, en tu obra, en nuestro interior. Sé glorificado. Oh Padre, danos la bendición de sentirnos felices por dar antes que recibir. De que todo lo que hagamos en trabajo, de que cuando todo lo que ganemos en el trabajo, Señor, sea no solamente para comer nosotros, para gastar nosotros, para tener como administrar los recursos en favor de la fraternidad de tus hijos, de nuestros hermanos. Ayúdanos a ocuparnos de nosotros aquí
para poder también, Señor, estar no solamente dispuestos, sino listos con la capacidad de recursos para poder también asistir a otros, conforme tú nos lo permitas. Oh, gracias, Señor, porque a pesar de tener debilidades con el dinero, con las posesiones, a pesar de tener debilidades con aferrarnos a las cosas materiales, tú enviaste al Salvador y tú nos aceptas tal y como hemos sido, para hacernos diferentes a lo que éramos. Gracias por amarnos y hacernos tus hijos. Y gracias porque nos harás comportarnos y vivir como Cristo. Danos el privilegio, Señor, de sentir que nuestro parecido con Cristo es el mejor parecido que podemos ambicionar. En esta área de nuestra vida, de la mayordomía, de los asuntos, de los bienes, de las cosas que poseemos y tenemos, enséñanos a estar dispuestos a empobrecernos por enriquecer a otros. Por Jesucristo, nuestro Señor, Salvador bendito, oramos. Y todos decimos, amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos, pueden sentarse.